Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema que en las próximas semanas va a estar en la mesa y sobre todo en el bolsillo de millones de personas. ¿El pago de la pensión para adultos mayores? Ese mero, el de marzo. Y claro, el dato que todo mundo busca es la fecha y el monto, los famosos 6,400 pesos. Pero si le rascamos un poquito, vaya que sale una historia mucho más profunda. Así es, más que un simple depósito, estamos hablando de un fenómeno social, económico. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es, pues, desempacar esto. Queremos entender qué significa la pensión, no solo para quien la recibe, sino para la economía entera del país. Vamos a analizarlo desde todos los ángulos. Sí, desde la estrategia financiera para cobrarla hasta el gran debate. ¿Es un motor para la economía o es una carga? Y por supuesto, vamos a ver qué implica que pasara de ser un programa social a un derecho constitucional. Es una gran oportunidad para ver cómo un apoyo económico se convierte, o al menos esa es la intención, en una herramienta de justicia social y de dignidad. Vamos a analizar la visión que hay detrás, que ve a los adultos mayores no como una carga, sino como un pilar económico. Perfecto, pues vamos a desmenuzar el tema. Empecemos por lo práctico, lo del día a día, la estrategia del billete. O como dicen, más vale maña que prisa. Justo. A ver, el dato duro es que el pago de los 6,400 pesos de marzo se hará de forma escalonada, por orden alfabético. Y esto es para no saturar el sistema, los bancos, los cajeros, es pura logística. Exacto, pero aquí es donde nuestra investigación destapa algo interesante sobre la inteligencia financiera de los adultos mayores. Y la pregunta es, ¿de verdad es necesario correr al cajero el primer minuto del primer día? La respuesta corta, desde un punto de vista financiero, es no. Para nada. Y entender esto es clave. La tarjeta del bienestar es, una tarjeta de débito común y corriente. Como la de cualquier banco. Igualita. El dinero está seguro en la cuenta. No caduca, no se va a ningún lado. Y se puede usar para pagar directo en el súper, en la farmacia, donde sea que acepten tarjeta. Claro, el argumento es que si corres al cajero, sobre todo a uno que no es del Banco del Bienestar, pues terminas regalándole tu dinero a los banqueros. Ándale, con las comisiones. Pero a ver, seamos honestos. La cosa no es tan sencilla, ¿o sí? Nuestra investigación también muestra que muchísima gente sí corre al cajero. Sí, es una realidad. Y el argumento es que en muchas comunidades, la tiendita de la esquina, el del mercado, la señora de las tortillas, pues no tienen terminal. Todo se mueve con efectivo. Esa es la gran tensión, justo. Por un lado, tienes la lógica del sistema financiero moderno, que te empuja a digitalizar todo. Menos costos, más seguridad, todo eso. Exacto. Y por otro tienes la realidad de una economía popular que por décadas ha funcionado con billetes y monedas. Lo que estamos viendo es una transición. Una transición un poco forzada, quizá. Puede ser, pero el impacto colectivo es enorme. Piensa que son más de 12 millones de personas. Para los inversionistas, ese es un mercado de consumo seguro, constante. Su comportamiento financiero, aunque no se coordinen, tiene un peso real en la economía. Entendido. Es un equilibrio delicado, entonces, entre el poder que tienen como grupo y la necesidad de cada persona en su día a día. Y esto, nos lleva directo al corazón del debate. ¿Al segundo segmento? Sí. La narrativa oficial nos dice que la pensión es el motor secreto de la economía mexicana. Pero por otro lado hay economistas que la llaman populismo fiscal, una bomba de tiempo. ¿Cómo se sostienen las dos ideas? Empecemos con la del motor. Ok. El argumento del motor de la economía interna se basa en una lógica de consumo de abajo hacia arriba. Es una idea, de hecho, bastante keynesiana. A ver, desmenúzala. La teoría es esta. El dinero de la pensión llega a manos de los adultos mayores. Y ellos pues tienen una alta propensión al consumo. O sea, no lo guardan bajo el colchón. Ni se va a un paraíso fiscal, ni a una cuenta en Suiza, para ser claros. Para nada. Se gasta casi de inmediato. ¿Y en qué? En bienes de primera necesidad, comida en la tienda de la esquina. Las medicinas, pagar la luz, el gas, lo básico. Exactamente. Y ese consumo, que es local y directo, crea un ciclo. Genera ganancias para los pequeños comerciantes y al mismo tiempo sostiene empleos. Muchos de esos empleos, por cierto, para gente joven. Es, digamos, una inyección de liquidez constante en la base de la pirámide económica. Ok, esa es la defensa. Y suena coherente, la verdad.
Pero los críticos, y vaya que son bastantes en los análisis que revisamos, hacen dos preguntas muy, pero muy duras. A ver, suéltalas. ¿De dónde sale el dinero? Argumentan que no es magia, que se financia con deuda o con impuestos que pagamos todos. Y la segunda, que quizá es más preocupante, ¿qué onda con la inflación? El fantasma de la inflación. Sí, si le metes miles de millones a la economía para que la gente consuma más, pero no produces más cosas, no estás nada más provocando que todo suba de precio. Y que al final esos 6,400 pesos compren menos. Pusiste el dedo en las dos llagas del debate económico. A ver, vamos por partes. Sobre el financiamiento. Los defensores dicen que es un tema de prioridades en el gasto. Que se recorta de otro lado. Sí, que se logra con la austeridad y combatiendo la corrupción y la evasión fiscal. Los críticos, en cambio, te dicen, ojo, el gasto en pensiones está creciendo más rápido que la economía. Y que la cuenta no va a salir. Que tarde o temprano será insostenible sin una reforma fiscal que suba impuestos o sin recortes muy fuertes en otras áreas, como, no sé, infraestructura o educación. El clásico ¿de qué cuero salen más correas? Ese mero. Y sobre la inflación, ese es el riesgo por excelencia. Los que apoyan la medida dicen que como el gasto va a la economía local, estimula la oferta a ese nivel y no genera una presión generalizada. Pero los detractores Advierten que una demanda tan grande y constante, financiada por el gobierno, sí puede sobrecalentar la economía y pegarle al poder de compra de todos, incluidos los propios pensionados. Es un dilema económico clásico, ¿eh? Estímulo contra disciplina fiscal. No hay una respuesta fácil. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este debate económico está anclado a una decisión que cambió las reglas del juego. Y es que este pago no es un favor, no es un programa que se pueda quitar mañana. Es un derecho constitucional. Exacto. ¿Qué significa eso en la práctica y por qué esta decisión genera tanto aplauso como, preocupación? Este es quizá el punto más transformador de toda esta política. Para entenderlo hay que ver el proceso. Nuestra investigación detalla que hubo un impulso legislativo muy fuerte para modificar el artículo 4 de la Constitución. Para blindarla. Para blindarla, justo. Que dejara de ser un programa social que depende de la voluntad del gobierno en turno y se convirtiera en un derecho permanente, garantizado por la ley máxima del país. ¿Y cuáles son las implicaciones reales de que esté en la Constitución? Son varias y muy profundas. Primero, la universalidad. Es para todas y todos los mexicanos de más de 65 años. Sin importar su lana. Sin importar si son ricos o pobres. Exacto. Segundo, le da certeza a la gente. Ya no depende de si le caes bien al presidente municipal o no. Y tercero, y esto es crucial, lo hace dificilísimo de quitar. O sea, no es como que llega un nuevo gobierno y dice, se acabó. Para nada. Necesitarías una reforma constitucional. Y eso, pues, no es cualquier cosa. No es cambiar el reglamento de tránsito, ¿sabes? No, claro. Requiere una mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de la mayoría de los estados. Es un candado diseñado para ser muy, muy difícil de abrir. Y por eso sus defensores lo ven como un logro histórico. Pero, de nuevo, jugando al abogado del diablo con base en los textos que leímos, los críticos dicen que meter un gasto así de grande en la Constitución genera algo que llaman rigidez fiscal. Es el otro lado de la moneda. Advierten que si en 10 o 20 años el país tiene una crisis económica o si la población envejece mucho y el costo se dispara, el gobierno tendría las manos atadas. No podría ajustar el presupuesto sin una crisis política monumental. Es un riesgo real. Es un riesgo muy real. Es el argumento más serio en contra. La seguridad que le das al ciudadano hoy se puede convertir en una falta de flexibilidad para el Estado mañana. Es una apuesta a largo plazo. Una apuesta fuerte. Se está priorizando la certeza de un derecho social sobre la agilidad de la política económica a futuro. Los que apoyan dicen que es un riesgo que vale la pena correr por la justicia social. Los que critican dicen que se está hipotecando el futuro del país. Y la verdad, ambas posturas tienen su lógica. Y esto nos lleva al último punto, que es más filosófico si quieres, la idea de justicia social y dignidad. Porque más allá de los pesos y los artículos, la narrativa más fuerte es que esto salda una deuda histórica. Exacto. Y el concepto central es que no se trata de que el Estado les dé dinero, Sino que les devuelve.
sino que les devuelva una parte de lo que aportaron toda su vida. Y no solo quienes tuvieron un trabajo formal y pagaron impuestos. El argumento es mucho más amplio. ¿Cómo es eso? Incluye, por ejemplo, a la mujer que dedicó su vida al trabajo del hogar, que no es remunerado, pero es fundamental, y que con cada kilo de tortillas que compró, con cada uniforme para sus hijos, pagó IVA. Claro, cada compra es una contribución. Cada transacción fue un granito de arena a las arcas públicas. Desde esa óptica, la pensión no es una dádiva, es una redistribución de la riqueza que esa misma generación ayudó a crear. Por eso se vincula con cifras como la de los 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza. Y luego está el lado humano, el que quizá más resuena. Los análisis que vimos describen cómo la pensión devuelve la dignidad. Y esto es muy potente. Cambia por completo la dinámica. Relatan que tener un ingreso propio, aunque sea modesto, les permite sentirse seguros, independientes, útiles. Ya no tener que esperar a ver si los hijos, que a veces hay que decirlo, somos ingratos, se acuerdan de apoyarlos. La seguridad de saber que ese ingreso bimestral va a llegar es transformadora. Totalmente. Uno de los análisis comparte la imagen de un adulto mayor que, desde que recibe su pensión, ahora es quien puede invitar el café o comprarle un dulce al nieto. Ese simple acto de poder decir «yo invito» le devuelve un lugar en la familia, ya no el de una carga. Es un sentido de valía, de propósito. Como dice un testimonio, cuando no traes dinero te sientes frustrado. Ya con unos pesitos en la bolsa, la cosa cambia. Aunque para ser justos con todas las posturas, incluso en este punto tan humano, hay un debate. A ver, Algunos analistas se preguntan si una pensión universal es la herramienta más eficiente para lograr esa dignidad. Plantean si programas más focalizados, solo para los más pobres, no tendrían un mayor impacto con un menor costo. es el debate entre universalidad y focalización. Y es un debate clave en la política social mundial. Los programas universales como este evitan el estigma de tener que probar que eres suficientemente pobre, pero son más caros. Los focalizados son más baratos, pero pueden ser burocráticos y estigmatizantes. Y aquí, pues, se tomó una decisión clara por el modelo universal. Excelente. Entonces, para ir resumiendo, el pago de marzo está a la vuelta de la esquina y la primera lección es usar la tarjeta con estrategia. Pero más a fondo, hemos visto que esta pensión es el centro de un debate enorme. Por un lado, se ve como un motor para la economía de a pie y un acto de justicia. Y por el otro, genera preguntas serias sobre la sostenibilidad fiscal, la inflación y la rigidez de meterlo en la Constitución. No es un tema de buenos contra malos. Para nada. Son visiones económicas y sociales muy distintas. Una transformación que, en el fondo, nos obliga a preguntarnos qué valoramos más como sociedad. ¿La certeza de los derechos sociales o la flexibilidad de la economía del Estado? Vaya dilema. Y esto me lleva a dejar una última idea en el aire. Hemos hablado de cómo la pensión busca activar la economía de abajo hacia arriba. La pregunta que queda flotando es, ¿qué otras áreas de la vida pública como la salud o la educación podrían transformarse si se aplicara una lógica similar de redistribución? Pero, claro, tomando en cuenta los debates sobre cómo financiarlo y hacerlo sostenible a largo plazo. Híjole, es una pregunta muy poderosa para reflexionar y nos encantaría saber qué piensan quienes nos escuchan. ¿Cómo ven este debate? ¿Motor económico o carga fiscal? ¿Un derecho intocable o un riesgo a futuro? Déjenos su opinión en los comentarios, de verdad nos interesa leer las diferentes perspectivas. Sería muy enriquecedor. Y ya que andamos en esas, una pregunta más. Si un joven que apenas empieza a trabajar les pidiera un solo consejo para administrar su dinero, ¿cuál sería ese secreto de ahorro que le compartirían? Dejen esa sabiduría también en los comentarios. Y si este análisis les pareció valioso, no se olviden de dejar su like, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal para nuestro siguiente análisis a fondo. Y ya que andamos en esas, una pregunta más.